La pesca es un deporte muy relajante, ¿verdad? Escuchas el agua, esperas, miras pasar el tiempo. Imagina, sin embargo, que estás pescando en plena noche, estás tranquilo con un amigo, quizás te has tomado un par de cervezas cuando, de repente, aparece una luz cegadora a tus espaldas. Te giras, asustado, sorprendido, y antes de que te des cuenta, ya tienes encima un horror que te perseguirá por el resto de tu vida. Esto es precisamente lo que les ocurrió a dos hombres en Pascagoula, Mississippi, en los Estados Unidos. El primero se llamaba Calvin Parker, quien entonces tenía 19 años, y su compañero era Charles Hickson, que tenía 41. Ambos sujetos no solo fueron abducidos y sometidos a diversas intervenciones quirúrgicas, sino que, tal y como deja entrever el testimonio de Calvin Parker, pudo haber incluso un cierto contacto íntimo o sexual no consentido con un ser de otro mundo. El 11 de octubre de 1973, Calvin Parker y Charles Hickson, dos compañeros de trabajo en el astillero, fueron a pescar en el río Pascagoula. Sin embargo, como no conseguían pescar nada, Charles Hickson llevó a su compañero a una zona más apartada, aparentemente restringida. Calvin Parker afirmó que, desde ese momento, empezó a sentirse angustiado porque temía que el dueño de la propiedad le sorprendiera. Ambos hombres empezaron a pescar cuando distinguieron el reflejo de unas luces azules sobre el agua. ¿Cuál fue su sorpresa cuando, al darse la vuelta, descubrieron una nave con forma ovalada y luces parpadeantes que descendía hacia ellos? Junto a la nave aparecieron tres criaturas voluminosas que los hombres apenas pudieron distinguir debido a la intensidad de la luz. Los testigos hicieron una descripción muy bizarra de estos seres. Añadiremos un dibujo para que podáis haceros una idea más gráfica de los mismos. Aquellas criaturas tenían una estatura de alrededor de 5 pies, con piel grisácea y rugosa, sin ojos visibles y cabezas bulbosas. Sus brazos eran largos y terminaban en pinzas en lugar de manos. Sus piernas eran cortas y rígidas, sin rodillas visibles, lo que les daba un aspecto mecánico. Cuando los hombres se dieron cuenta, las criaturas ya les habían alcanzado y los conducían a bordo de la nave. Parker describiría que, antes de entrar, uno de los seres le inyectó una especie de sedante en el brazo, algún tipo de droga que le hizo pasar del terror absoluto a una especie de apatía ausente. Una vez dentro de la nave, Parker y Hickson describieron un ambiente surrealista. Las paredes eran lisas y metálicas, con una luz azulada que llenaba el espacio. No había ningún panel de control visible ni ventanas. El interior parecía amplio, aunque no pudieron ver el techo claramente debido a la intensa luz que provenía de arriba. Parker fue llevado a una sala separada de Hickson. Fue colocado en una posición inclinada, similar a una camilla, pero flotando en el aire. Un ojo mecánico, parecido a una esfera flotante con un diámetro de alrededor de 6 pulgadas, emergió del techo y comenzó a escanear su cuerpo. La esfera emitía un zumbido suave mientras se movía alrededor de él, proyectando una luz azul sobre su piel. Parker sintió una serie de sensaciones extrañas, como si pequeños choques eléctricos recorrieran su cuerpo. Pasado el tiempo, un nuevo ser entró en la nave. Parker describió que su presencia le hizo sentir más a gusto.
Parecía una criatura atractiva, parecida a un humano excepto por algunos de sus dedos, que eran anormalmente largos. La criatura, sin pronunciar palabra, tomó la mandíbula de Parker y le abrió la boca. A continuación, empezó a introducir su mano dentro de la garganta del joven. Parker sufrió diversas arcadas hasta el punto que escupía sangre. Sin embargo, la auténtica tortura empezaría después. Parker describiría que el ser empezó a acariciar su piel con una especie de dispositivo blanco. Las reacciones de su cuerpo al paso de este objeto eran variadas, desde la indiferencia hasta el dolor extremo, como si un lanzallamas le recorriese los órganos. Imaginaos en esa situación. Hace un momento estabas pescando y de repente estás en una nave espacial. No entiendes lo que pasa, simplemente sabes que estás a merced de esas criaturas mientras te torturan durante casi 2 horas. Con el paso del tiempo, Parker empezó a recobrar la lucidez y, desesperado, intentó hablar con el ser diversas veces. Le dijo que él no era nadie, que era un simple joven que quería casarse, tener un trabajo y llevar una vida anodina. Le gritó que todo aquello era un error, una confusión, pero al final solo repetía una única pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué le estaban haciendo eso? El ser le miraba a los ojos, pero no le respondió en ningún momento. Mientras todo esto sucedía, Hickson fue sometido a un examen similar en otra sala. Después de la abducción, ambos hombres fueron liberados y regresados a la orilla del río. Estaban muy alterados y se dirigieron rápidamente a su casa. Sin embargo, fueron incapaces de arrancar el coche durante algunos minutos, como si algún fenómeno estuviera interrumpiendo la máquina. Finalmente consiguieron encender el coche y huyeron a toda velocidad, pero la historia no terminó aquí, pues a nuestros dos protagonistas les esperaba un nuevo infierno, en este caso, un infierno muy humano. De camino a casa, ambos hombres acordaron no contar nada de lo sucedido, pero tras pensarlo mucho, Parker convenció a Hickson de que fueran a la policía. Finalmente, los dos hombres se dirigieron al departamento del sheriff y ahí empezó un nuevo infierno para ambos. Fueron interrogados por separado y después conjuntamente. Pese a lo alterados que estaban, ambos narraron la misma historia. Sin embargo, los policías grabaron en secreto la entrevista y a la mañana siguiente, mientras los dos hombres justo empezaban a recuperarse, fueron asaltados por una multitud de periodistas, de curiosos, de ufólogos y de astrónomos interesados en su historia. El caso atrajo una gran atención mediática y tanto Parker como Hickson fueron entrevistados por numerosos medios de comunicación. Calvin Parker fue reacio a hablar públicamente sobre el incidente durante muchos años, debido al estrés y al trauma que le causó. Su vida, de hecho, quedó torcida desde entonces, perdió el trabajo y toda credibilidad frente a sus semejantes, pues era constantemente señalado por la calle, incluso recibía burlas y humillaciones públicas. Sin embargo, en 2018, Parker publicó un libro donde detalló su experiencia y cómo ésta afectó a su vida. ¿Y vosotros qué pensáis, amigos? ¿Por qué iban a estar interesados unos seres de otros mundos a someter a semejantes torturas a un par de hombres indefensos? ¿Sois capaces de imaginaros en una camilla, quizás, inmovilizados por una fuerza invisible, mientras un ser de otro mundo
introduce su mano en vuestra garganta. Escribid vuestra opinión en los comentarios y si os ha gustado este vídeo, dadle al like y suscribíos al canal para más contenido. Nos vemos en las estrellas.